asiste con regularidad aquí con nosotros los jueves. El trabajo está impresionante también. Como saben, Rafa también es parte de la comisión, por ejemplo, de la comisión de difusión del movimiento. Se encargan de elaborar todo lo que tiene que salir para difundir el movimiento, como recordarán las historietas que se han estado repartiendo, sí, con el chamuco, la jornada, y bueno, el trabajo es impresionante, y por eso Rafa no nos ha podido seguir acompañando todos los jueves, como ustedes recordarán cuando iniciábamos allá en el Situam, que hoy pasé por ahí y me dio nostalgia, y recordarán que estábamos ahí los jueves en el Situam, bueno, ahí Rafa. Todos iniciamos ahí, muchos aquí compañeros están desde esa época, y por eso la vez pasada habíamos quedado de hacer un foro de los círculos de estudio. Ya está, la idea es ya para dentro de 3 semanas, de este jueves, en 3 semanas más, hacer el foro de los círculos de estudio aquí, en el Club de Periodistas, ¿ok? En el cual obviamente Rafa tendrá que acompañarnos. Y varios compañeros y varios académicos y varios periodistas que han estado con nosotros a lo largo de estos 2 años y medio de círculos de estudio, ¿vale? Entonces, bueno, ya para continuar, hoy Rafa nos va a hablar un poco sobre el FOBAPROA 2, el nuevo FOBAPROA. Bueno, ustedes ya saben que nos hemos endeudado nuevamente. Bueno, nos han endeudado, toda la razón, nos han endeudado nuevamente. Y bueno, de eso nos va a estar hablando Rafa, y bueno, yo le cedo el micrófono a Rafa. Bueno, antes que nada, pues sí soy. Muchísimas gracias por invitarme. Yo les quiero recordar que, bueno, el movimiento en el que estamos es un movimiento que ha ido de menos a más. Si hacemos el balance de lo que se ha logrado, veremos que lo que hemos logrado es muchísimo. El hecho de que nos sigamos reuniendo ya de suyo es importante, pero además no solamente nos seguimos reuniendo, sino que seguimos habiendo círculos de estudio y seguimos habiendo locales, y el hecho de que haya casas ya del movimiento nos permite tener una territorialidad muy importante, y yo les aseguro que hemos seguido creciendo y vamos a crecer más. Lo que hemos hecho, además, el balance del trabajo del movimiento es muy bueno. Si no revisamos lo que pasó con la lucha petrolera, no podemos hacer un balance muy positivo de esa historia. Si bien no conseguimos todo lo que queríamos, conseguimos muchísimo. Lo conseguimos con la movilización. Y esto que les vengo a decir, de lo que les vengo a platicar, viene a cuenta con lo que les acabo de mencionar, porque yo creo que en una de esas, y hasta nos vamos a tener que volver a movilizar, nos vamos a tener que volver a organizar, nos vamos a tener que volver a movilizar, para evitar otro atraco como el que se está presentando ahorita. El gobierno de Calderón, como ustedes saben, acaba de pedir 2 líneas de crédito monstruosas, gigantescas, y que no van a reactivar la economía, que no tienen como fin reactivar la economía, sino estrictamente apoyar a unas cuantas grandes empresas que andan en aprietos. Esto es lo que se conoce ya como el FOBAPROA 2. Yo, para hablarles del FOBAPROA 2, quiero antes hablarles del FOBAPROA 1. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco se juntaron en Davos Zedillo y Calderón, y se pusieron a hablar maravillas del FOBAPROA, que el FOBAPROA es el ejemplo de México al mundo, que yo no sé qué, no sabemos qué esperan los otros países para hacer un FOBAPROA como el que hicimos tempranamente en México, que fue la gran cosa? Es el ROBAPROA, el FOBAPROA, de muchas formas. Pero pareciera ser que estos señores no tienen memoria, o creen que no tenemos memoria, y la verdad es que sí la tenemos. Yo les quiero hacer un recuento de lo que fue aquella tranza del FOBAPROA 1, ¿no? Y vamos a ver después los alcances que puede tener el FOBAPROA 2, y vamos a ver que estamos realmente ante un problema severo. Estamos ante una bronca muy seria, y creo que sí nos vamos a tener que movilizar para atajarla. Eso es lo que yo creo. Entonces, entre otras cosas, lo primero que tenemos que hacer es dar información acerca de qué es lo que fue aquel FOBAPROA y de lo que va a ser este FOBAPROA.
Ustedes recuerdan que López Portillo nacionalizó la banca en 1982. Y el señor cerró su discurso diciendo: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y por eso nacionaliza la banca. Y nacionaliza la banca porque efectivamente a través de la banca había propiciado que un montón de gente sacaran los dólares del país y vaciaron al país de dólares, desfalcaron al país. Y los banqueros de entonces dijeron que era lo peor que le podía haber pasado a la nación, que es una barbaridad, que nacionalizar la banca era una estupidez, que era una canallada, que era un crimen. Entró inmediatamente Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid, para consolar a los banqueros, les permitió, entre otras cosas, abrir casas de bolsa, que antes en México no existían, pero a partir del sexenio de la Madrid, a partir del 82, del 83-84, se empiezan a abrir casas de bolsa. Y estas casas de bolsa no operan igual que los bancos. Los bancos tienen una función como muy definida. No sé si ustedes saben cuál es el origen de la banca. La banca tiene su origen en el medioevo. En la Edad Media, en Europa, la geografía, los países estaban, es decir, no había grandes países prácticamente, había pequeños condados, pequeñas ciudades, y cada ciudad tenía su moneda. Y no se sabía, muy poca gente sabía cuánto valía la moneda de la otra ciudad. Entonces, cuando había mercados, circulaban monedas de todas las ciudades. Entonces, había un lugar específico donde había un señor que se sentaba en una banca, en un banco, y entonces a ese señor le llevaban las monedas y ese señor hacía las equivalencias, decía 3 monedas del condado de tal equivalen a 2 de tal condado, y por hacer ese cambio cobraba simplemente una monedita. Y esos señores fueron acumulando mucho dinero, y esos señores tuvieron la capacidad después de prestar grandes sumas a otra gente, y la banca se convirtió en una institución a partir del siglo XVII, siglo XVIII, en una institución importante de crédito. Tú necesitabas echar a andar un negocio, no tenías el dinero, ibas a la banca, pedías un crédito, te prestaban, y entonces tú con eso hacías tu negocio. Y el plan era muy simple. Tú metías el dinero al banco como ahorrador, y el banco te daba una cantidad por el dinero que tú metías ahí, porque el banco a su vez prestaba, ¿sí? El banco podía prestar porque la gente metía el dinero ahí, el banco tenía garantía sobre el dinero, y el banco a su vez prestaba una cantidad a intereses más fuertes, y así se iba capitalizando y afluyendo el dinero, y la banca efectivamente funcionó como una gran palanca para el desarrollo industrial. La gente que necesitaba grandes sumas de dinero iba a la banca y a partir de ahí se financiaba. Esa es la función de la banca, dar créditos que permitan impulsar la economía. En México, la banca mantuvo esta función de manera más o menos regular hasta la década de los 80. Después de que López Portillo nacionaliza la banca y de que de la Madrid permite que abran grupos financieros, cuando llega el sexenio de Salinas de Gortari decide privatizar la banca y se la entrega a unos cuantos empresarios particulares. Las condiciones, es decir, para privatizar la banca fueron muy claras. Pedro Aspe dio una serie de 5 puntos que eran claves, que eran, digamos, compromisos para privatizar la banca. Él dijo: se privatiza la banca bajo estas condiciones. Se los voy a leer y ustedes me dirán si alguno se ha cumplido. Primer punto: hacer un sistema financiero eficiente y competitivo, que diera préstamos. Yo voy a preguntar, levanten la mano los que tienen préstamos del banco, los que han acudido a pedir préstamo a un banco en los últimos 10 años. Ya me lo sabía. Segundo, evitar que el dinero se concentre en pocas manos. Tercera condición que puso Aspe para la privatización: que los bancos sean sanos y estén manejados por gente capaz y con calidad moral. Ustedes me dirán si alguna de estas se ha cumplido. Cuarto punto: que la banca sea controlada por mexicanos. Y quinto punto: que haya prácticas
financieras y bancarias sanas. Pero aquí hay una cosa muy chistosa, porque fíjense, privatizan los bancos y al mismo tiempo Salinas está negociando, y una de las condiciones era que la banca estuviera en manos de mexicanos, ¿no? Y al mismo tiempo Salinas está negociando un tratado de libre comercio en el cual se establece que en 12 años los bancos podrán ser comprados por instituciones extranjeras. Entonces, fíjense qué cosa tan curiosa, privatizan los bancos a mexicanos, pero estos mexicanos saben que en 12 años podrán vender su banca a una institución extranjera. Entonces, les prestan el banco 10 años o 12 años, y estos señores lo que buscan es hacer grandes negocios con la banca al poco tiempo, en corto plazo. ¿Y qué hacen estos señores? Hacen una cosa increíble. Primero le privatizan la banca, le empiezan a vender la banca a los mismos grupos financieros que estaban haciendo las casas de bolsa, con la cosa de que esos grupos financieros le habían mostrado el cobre en 1987, porque en 1987 el CCN de la Madrid habían desfalcado a la gente que había metido su dinero en la casa de bolsa. Es increíble. Nacionaliza la banca López Portillo. De la Madrid abre las casas de bolsa. Los señores que hacen que abren las casas de bolsa, desfalcan a sus clientes. Después le privatizan la banca a los señores de las casas de bolsa, a los mismos que habían hecho el fraude. Entonces, lo que empiezan a hacer es increíble, porque estos señores que están en casa de bolsa, lo que hacen es que no operan como los viejos banqueros, que hacían inversiones muy razonables, muy moderadas, muy cuidadosas, gente como Espinosa Iglesia y compañías, con todo y todo eran mucho más cuidadosos que estos señores. Estos empiezan a hacer cosas muy audaces y empiezan a pedir créditos en Estados Unidos y hacen operaciones que suenan así como muy rimbombantes, que les dan grandes ganancias al corto plazo, pero que son muy arriesgadas. Y fíjense, es curioso porque la reprivatización es claramente una reprivatización a favor de las casas de bolsa. Por ejemplo, Bancomer es vendido a una cosa que se llama operadora de bolsa, Banamex a Casa de Bolsa, Acciones y Valores, y así todas. Entonces, los banqueros, lo que es increíble es que los banqueros compran los bancos y se supone que gastan fortunas en comprar los bancos, pero ¿qué creen? Recuperan su inversión en menos de 2 años. Es el gran negocio del siglo. Te venden un banco, y compras un banco y recuperas la venta del banco en 2 años. Esto solo se puede hacer con operaciones riesgosas. Para proteger a los ahorradores, se establece en 1990 una cosa que se llama el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. La establece Salinas, es decir, para eventual, si acaso pudiera haber alguna posibilidad de que algún banquero hiciera una mala inversión y de que se perdiera el dinero de los ahorradores, por esa eventualidad establecen el FOBAPROA. Y entonces, pues se supone que todo está muy resguardado y que todos tenemos el dinero seguro en el banco y que no vamos a tener problemas. Pero ¿qué creen? Salinas termina su sexenio y según esto arroja cifras maravillosas, dice que la banca está muy bien, que la economía va pujante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad todo esto que deja Salinas está muy maquillado. En realidad deja la economía prendada con alfileres. Y esto dice la gente de Zedillo, dice, nos dejaron la economía prendada con alfileres, y la gente de Salinas dice, sí, pero ustedes quitaron los alfileres. Y parece que así fue. Y entonces entran los famosos errores de diciembre, hay una devaluación, y los banqueros que tenían grandes negocios en dólares, que habían pedido créditos fuertes en dólares, se ven atrapados y no pueden pagar esos créditos fácilmente, y entonces buscan quien se los pague. ¿Y qué creen que empiezan a hacer? Empiezan a subir las tasas de interés de los ahorradores mexicanos. Y empieza a haber una cosa increíble, porque las tasas de interés de los mexicanos pasaron de 35% a 170%. Nos empezaron a cobrar a lo bestia. Y el Banco de México se los permitió.
Les dieron chance de cobrar lo que quisieran, para que se repusieran lo más rápido posible. El Banco de México efectivamente tendría que haber puesto control y no puso ningún control, y desde entonces no lo pone. Lo más que llegan a decir es, estos banqueros cobran mucho. Y si se les pregunta a los banqueros, ¿por qué cobran tanto? Los banqueros te dicen, es que nos permiten cobrar tanto. Eso es una cosa totalmente cínica. Lo que empezó a pasar es que los banqueros renegociaron deuda por deuda con los clientes. Si alguno de ustedes tuvo alguna vez un crédito en la banca, en aquella época recordará que le hablaban por teléfono, lo visitaban abogados, lo presionaban hasta en la chamba, lo perseguían a uno por la calle. Era un verdadero hostigamiento en contra de los deudores de la banca. Y entonces, efectivamente, la banca empezó con mucho dinero, pero mucha gente dejó de pagar. Y empezó efectivamente a haber un problema severo de cobranza en la banca. Mucha gente no pagaba y entonces hubo un montón de deudas que eran impagables. Y las deudas las había de mucho tipo. El grueso de las deudas, había de varios niveles. Hay un montón de deudas que eran deudas de vivienda. La gente que había pedido un préstamo para vivienda nunca recibió un ahorro, un apoyo del FOBAPROA, porque esas deudas eran perfectamente cobrables por la banca. Es más, era muy rentable que la banca te hubiera prestado para una vivienda, que tú hubieras comprado la vivienda, que le siguieras debiendo a la banca, porque siempre la banca recuperaba un porcentaje altísimo del porcentaje que te había prestado. Recuperaba más de lo que te había prestado. Era una gandalla. Y lo que empezó a pasar es que de repente dijeron, bueno, ¿saben qué? Ya la crisis es seria, vamos a rescatar con el FOBAPROA. Y el FOBAPROA era para rescatar a los ahorradores, ¿no? Pero no rescataron a los ahorradores, rescataron a los bancos, a los banqueros. El dinero del FOBAPROA, el porcentaje que fue realmente a los ahorradores fue mínimo. El grueso del dinero del FOBAPROA fue a parar literalmente a manos de los grandes banqueros. Y había cosas que eran fantásticas. De repente lo que hicieron los banqueros cuando se dijo, bueno, ya viene el FOBAPROA, ya entra el Fondo de Protección al Ahorro, los banqueros dijeron, bueno, ahora es cuando. Empezaron a resolver sus deudas, y gran parte de las deudas que ellos tenían con bancos extranjeros, con otras empresas, pues las pasaron al FOBAPROA. De verdad que ellos hicieron la bronca y ellos encontraron el remedio para que nosotros les paguemos su deuda. Entonces la cosa es increíble. Empezamos a ver cómo operaron estos señores y encontramos cosas fantásticas. El FOBAPROA, te digo, supuestamente había sido hecho para apoyar a los ahorradores, pero tú tienes que había en el FOBAPROA, el grueso del FOBAPROA, eran 600 carteras vencidas. 600, no más. Había miles de cuentas, pero el grueso del FOBAPROA, arriba del 70%, eran 600 grandes deudas. Y entre esas 600 grandes deudas encontrábamos cosas como esas. El Banpaís, un banco que estaba dirigido por un señor que se llamaba Isidoro Rodríguez, alias El Divino, le prestó 529 millones de pesos a su propio grupo. Un banco tiene un grupo ACEMEX, el grupo ACEMEX Banpaís, y resulta que ACEMEX Banpaís le pide dinero al banco y el banco se lo presta. ¿Cuál es el problema? Estamos entre cuates, ¿no? Banca Unión de Cabal Peniche le prestó a uno de sus socios, que se llama López Castro, más de 1,000 millones de pesos. Imagínense, el socio del banco pide un préstamo y el banco se lo da, sin mayor investigación, como si no hubiera un conflicto de interés. Y así te vas con todas estas cosas. El grupo Gutsa, dueño del Hotel de México, recibió del FOBAPROA pues por 430 millones de dólares, y después lo pudo comprar por 430 millones de dólares, por el mismo dinero. Eran unas trazas increíbles. Posiblemente una de las peores es lo que pasó en Banca Serfín. En Banca Serfín lo que se dio es increíble. Resulta que Banca Serfín tiene varios dueños que se llaman Adrián Sada González, Federico Sada González, Pablo González Sada y Tomás González Sada.
todos son primos, todo queda entre familia. Estos señores, fíjense, lo primero que hicieron es que Adrián Sada le dio un préstamo a Federico Sada, y Federico Sada le otorgó un premio a Pablo González Sada, y Tomás González Sada le dio un préstamo a Adrián Sada. Se autorizaron el dinero entre sí, y pues son millones, miles de millones de pesos, lo que se prestaron. Es una bestialidad. Y luego, por supuesto, cuando entra en crisis, es decir, cuando estalla la cosa, está el FOBAPROA, cuando empieza todo el problema, resulta que el gobierno dice, bueno, esto ya se complicó, ¿qué hacemos? Pues el gobierno decide, bueno, si dejamos así las cosas, fíjense, les prestaron la banca y no tenían ni 5 años y ya la habían quebrado, no daban créditos y no solamente habían perdido todo lo que tenían, sino que habían perdido mucho más. Para que se den una idea, el total, creo que así está la cosa, que el total de lo que había conseguido el gobierno al vender la banca eran 13,000 millones de dólares. Y con el crédito cuando empieza lo del FOBAPROA, resulta que el gobierno tenía que pagar 600 mil millones de dólares. 60,000 millones de dólares. No, 60,000 millones de dólares. De modo que no, es decir, resulta que tenían que rescatar la banca pagando casi 6 veces más que lo que habían recibido por ella. Es una barbaridad. 4 veces más lo que habían pagado por ella. Entonces, estas son unas deudas verdaderamente absurdas. A la hora de revisar cómo estaba el FOBAPROA, resulta que de los 65,000 millones de dólares, en ese entonces eran 552,000 millones de pesos, el 70% correspondían a las deudas de 604 grandes empresas. Es el rescate de 604 grandes empresas. Ahora bien, ¿qué ha pasado con ese dinero? Esos 600 millones, esos 60 millones, 65,000 millones de dólares, pronto se convirtieron en 100,000 millones de dólares del FOBAPROA. Al poco rato ya eran 100,000 millones de dólares. Y el problema es que ¿quién creen que lo está pagando? Ustedes. Fue una transferencia neta de deuda del sector privado al sector público, lo cual prueba que una vez más lo que hacía la banca era que pasa deuda, lo que ocurre con las privatizaciones es que cuando hay ganancias, las ganancias se quedan con los empresarios y cuando hay deudas se socializan. Este no es el único problema que tenía el FOBAPROA. El FOBAPROA tenía además el problema de que era totalmente ilegal. Esa operación, que era una operación que encubría todo tipo de fraudes, era una operación perfectamente ilegal, por varias razones. La primera es porque una deuda de ese tipo solo la podía aprobar el Congreso. Y el Congreso pues no había metido ni las manos en la historia esta del FOBAPROA. Segundo problema que había, que era legal y que era serio, es que cuando estos señores privatizaron, hicieron una legislación al vapor y no legislaron bien. Entonces todo estaba lleno de huecos. Y los banqueros, curiosamente, no actuaron fuera de la ley, pero tampoco adentro de la ley. Lo que era totalmente ilegal era legalizar esas deudas. Y a medida que iban pasando las cosas, empezaron a aparecer datos que eran increíbles. Por ejemplo, les voy a dar uno que era curioso por lo menos. Cuando empezaron a presionar a los banqueros para decirles que tenían deudas y que no habían pagado, etcétera, etcétera, los banqueros dijeron, bueno, pues sí, tenemos problemas de pago, pero es que ese dinero se fue a la campaña del PRI. ¿Y saben qué? Sí, así había sido. Una parte importante del dinero
que debía el Divino era un dinero que había ido a parar directamente a la campaña del PRI. Ustedes recordarán que en la campaña de 1994 Colosio fue asesinado y después llega Salinas y convoca a grandes empresarios y les dicen: azótense con la lana porque necesitamos lana para las elecciones. Y muchos empresarios dicen que sí y otros dicen que no. ¿Saben por qué decían que no los que dijeron que no? Pero si ya vimos, ¿qué hicieron con el dinero? No sabemos qué hicieron con el dinero, pero había desaparecido. Y resulta que en un poco tiempo se había gastado toda esa lana y que el PRI necesitaba cada vez más fondos. Y está documentado, en el caso de Cabal Peniche, cuando Cabal Peniche le dicen: oiga, ¿qué hizo con la lana? Y Cabal Peniche dice lo mismo, se la dio al PRI. Y se logró documentar que el movimiento era así. Banca Unión y Banca Cremi le prestaban dinero sin pedir garantías a empresas fantasmas y a empresas de gente de su confianza. Esas empresas le daban el dinero a los fideicomisos de la campaña del PRI, que estaba presidido por Federico Ortiz Arana y por Carlos Sales Gutiérrez y hasta por Óscar Espinosa Villarreal. Luego esas empresas declaraban que no podían pagar esos créditos que les había prestado la banca y esos créditos fueron a pasar al FOBAPROA. Estábamos pagando en el FOBAPROA parte del dinero de la campaña que se gastó el PRI. Es un verdadero desfalco. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Que el PRI hace votar en el Congreso que esa deuda sea legal. Entonces, es un negocio redondo. Ganan el Congreso, entre otras cosas, porque hacen fraude. Porque les prestan el dinero y con el poder político que les da en el Congreso, avalan el fraude y se lo tapan. Entonces, estamos verdaderamente ante unas tranzas impresionantes. El caso de la bolsa de Banca Serfín es increíble. La familia Sada se declara en quiebra. Declaran que el banco está en quiebra. Y al mismo tiempo que declaran que el banco está en quiebra, la familia Sada obtiene beneficios directos hasta por 563 millones de pesos. Lo mismo que habían perdido en la banca, ¿qué creen? Apareció en sus empresas. Fue efectivamente una forma de recapitalizar las empresas de unos cuantos cuates. El total del adeudo de Banca Serfín era de 172,000 millones de pesos. Es una bestialidad. ¿Cuál es el problema del FOBAPROA? ¿Qué ha implicado el FOBAPROA para los mexicanos? Lo que implica el FOBAPROA para los mexicanos es que nos han sometido a una condena de por vida a trabajos forzados. La deuda del FOBAPROA es una deuda que se va a acabar de pagar 60 años después de que se contrajo. Llevamos del 95 o 97 a la fecha pagados la friolera de 800,000 millones de pesos y nos faltan 50 años por pagar. Cada niño que nace con una deuda de 35,000 pesos por el FOBAPROA y la banca sigue sin dar créditos. Y tenemos el fenómeno absurdo de que tenemos una banca riquísima que lisa y llanamente no da un servicio, que obtiene grandes ganancias, pero obtiene grandes ganancias porque el gobierno le está recapitalizando por la deuda del FOBAPROA. Es una cosa increíble, no tiene pies ni cabeza, está fuera de toda racionalidad mantener una banca así. Quiero decirles que en aquella operación tuvo un papel muy importante un muchachito que entonces era dirigente del PAN, que se llamaba Felipe Calderón. Yo no sé por qué, pero cada que menciono eso suenan campanitas, ¿verdad? Efectivamente, Felipe Calderón fue el artífice del PAN para negociar el FOBAPROA. Con una cosa muy curiosa, fíjense.
el PAN, cuando empieza el escándalo del Fobaproa, dice que de ninguna manera va a avalar eso. El PAN dice que es una barbaridad el Fobaproa, que es un robo contra la nación, y lo denuncia. Pero al mismo tiempo pone a negociar el Fobaproa a una serie de cuates que, ¿qué creen? Que estaban metidos en el Fobaproa, que forman parte de esa cartera de 604 grandes créditos que están renegociando, que estaba favoreciendo el Fobaproa. Entonces, lo que empieza a ocurrir es una cosa muy chistosa, porque el PAN mantiene un doble lenguaje. Por un lado dice, el Fobaproa es una barbaridad, es una canallada, es un fraude, y por el otro lo negocia, y por el otro lo aprueba. Yo recuerdo, entre otras cosas, que a la hora de negociar el Fobaproa, de votar el Fobaproa, la votación estaba muy apretada, y el dirigente de la bancada panista, se llama Francisco José Paoli Bolio, se da cuenta que por un voto se puede perder el Fobaproa, y en ese momento se va al baño. Y con su voto mingitorio, que se llamó, se aprobó el Fobaproa. ¿Saben cuánto nos costó esa miadita del señor? Nos ha costado una fortuna, y nos va a seguir costando. Entonces, es increíble, de veras, lo que están haciendo estos señores. Es una transferencia neta de capitales de la población más fregada a los más ricos, para que unos cuantos empresarios, de veras, se hinchen de lana. La crisis económica actual, que inició en septiembre de 2008, afecta a todo el país, pero el gobierno de Calderón básicamente ha tomado medidas que favorecen a los grandes empresarios que estuvieron en el Fobaproa, que le apoyó en el Fobaproa, que lo apoyaron en el 2006 durante la campaña electoral y durante el fraude electoral, ¿sí? Y que lo siguen apoyando ahora. La crisis es grave y afecta a todas las empresas. Y el gobierno, por ejemplo, anunció un programa en octubre de 2008, anunció un programa para salvar a las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. ¿Pero qué creen? De los 147 mil millones que han sido asignados para préstamos a pequeñas y medianas empresas, el 80% han ido a pasar a grandes empresas. Entonces, son empresas, ya sabemos los nombres, son Soriana, Ford Credit, Cemex, Copel, Chedraui, Navistar, Banregio, Unifin, FEMSA, Vitro y Ferromex. Si ustedes revisan los nombres de los dueños de estas empresas, se van a dar cuenta, fíjense qué casualidad, son los mismos nombres de los señores que antes estaban en el Fobaproa. Es el favorecimiento de una oligarquía. Y lo mismo ha ocurrido con los dineros que ha dado el Banco de México para estabilizar el peso. Se dice que no, que hay que estabilizar el peso. Entonces, han decidido de darle todo para estabilizar el peso. De hecho, una de las cosas que dijeron últimamente es que todos los ingresos que iba a tener el país a lo largo de este año, ya fuera por el petróleo, ya fuera por créditos pedidos, iba a ir a estabilizar el peso. Es una batalla que tenemos perdida de antemano. Esta batalla ya la hemos dado en otras ocasiones. Se dio en el 95, se gastaron una fortuna para que el peso no se devaluara, y el peso se devaluó. El peso se va a devaluar, le meta o no dinero el Banco de México. Podrá retrasar la devaluación. Hoy en día nos dicen, no, pero nos va re bien. Gracias a esta medida el peso está a 13.75, lo que quiere decir que ya se devaluó 37%. Y obviamente lo que vemos es que a cada ratito fluctúa en el mercado. A veces sobrepasa los 15 pesos, a veces baja, pero la devaluación es un hecho. Y ese dinero que se ha dado, es decir, que se ha inyectado para sostener el peso, se ha dado, entre otras cosas, porque hay toda una serie de grandes empresas que han especulado en contra del peso, y esas empresas lo que han hecho es inyectarles el dinero fresco que les entra directo. Son empresas que tenían deudas en dólares y pues se las está financiando el Banco de México. Es así de simple.
se supone que para hacer frente a cualquier contingencia, el Banco de México pidió una línea de crédito de 47,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y otra de 30,000 a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y nos dicen que esos fondos tienen un carácter meramente preventivo, que no los piensan usar, que solo quieren tenerlos ahí de reserva por si se llegara a ofrecer. Dicen que tiene un carácter meramente preventivo, pero ya anunciaron que le van a dar 4,500 millones de dólares a Cemex, porque Cemex tiene apuros financieros. Es un dinero que no va a reactivar la economía, sino que les va a servir para pagar las deudas que tiene Cemex en el extranjero. Son deudas que adquiere Cemex, entre otras cosas, porque el dueño de Cemex, que es Lorenzo Zambrano, hace movimientos muy audaces por un lado, y por el otro toma medidas que son, es decir, son movimientos que obedecen a la ambición desaforada de estos señores. Quieren abrir plantas de cemento en todo el planeta y se las estamos financiando nosotros. Perdóname, pero eso lo que es, finalmente, es un nuevo Fobaproa. Y otra vez, lo que está ocurriendo es que los pobres estamos pagando el rescate de los ricos. Tiene un par de problemas este rescate financiero. Al pedir al Fondo Monetario y a la Reserva Federal estas dos líneas de crédito, Calderón simplemente duplicó de un plumazo la deuda externa de México. La deuda externa de México creció de 86,000 millones de dólares a 163,000 millones de dólares de un jalón, con una medida. Y no solo eso, sino que esa deuda, pues ¿qué creen? Es ilegal. Porque establece la Constitución que la deuda, miren, el artículo 73 de la Constitución, les voy a leer lo que dice. Dice, toda deuda que adquiera la nación tiene que ser aprobada por el Congreso. Y estos encontraron un mecanismo para que la deuda la aprobara directo Guillermo Ortiz, presidente del Banco de México. Esa deuda es ilegal mientras no la apruebe el Congreso. Ahora bien, ¿por qué se atreve Guillermo Ortiz a pedir esta deuda y a firmarla tan tranquilo? ¿Saben por qué? Porque él es el que contrató las deudas del Fobaproa en los 90. Él es el que hizo todas estas operaciones ilegales y él es el que estaba sudando, por eso lo veíamos sudando en todas las fotografías, porque si no se aprobó, si el Congreso no aprobaba la deuda, lo metían al bote a él. Pues ahora el señor se vuelve a jugar el pellejo y efectivamente vuelve a contratar la deuda. Lo hizo a puro valor mexicano, total, él no paga. ¿Qué implica todo esto? Esto implica, básicamente, que la deuda va a servir para rescatar a Cemex, va a servir para rescatar a Vitro, que son empresas que están en problemas por malas decisiones de sus dueños, y que lo más probable es que muchos grandes empresarios establecido el caminito, se cuelen por ahí para pedir que lo rescaten y lo saquen adelante. La deuda está ahí. Es un barril sin fondo. Y es un barril sin fondo, el problema es que lo tenemos que pagar nosotros y nuestros nietos. Es falso, por supuesto, que el primer Fobaproa haya salvado a la banca mexicana. Rescató a unos cuantos empresarios, como dicen ustedes. Y la banca está en la ruina. La banca, en términos reales, no da créditos, tiene grandes ganancias, pero como institución es una institución ruinosa. Pues, y ahorita lo que está ocurriendo, efectivamente, es que las grandes casas matrices le están pidiendo a las sucursales que los capitalicen con el dinero que estamos teniendo. No vamos a acabar nunca de pagar esta historia. Y aquí lo que yo les pregunto, bueno, ¿y nos vamos a dejar? Yo creo que lo que procede es efectivamente que informemos a la gente. Lo primero que procede es irle a contar a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, cuáles son las intenciones del gobierno, cuáles son sus acciones, qué es lo que van a hacer. Y bueno, primero informémonos, enterémonos nosotros y empecemos a circular y a difundir la información.
Creo que si las cosas siguen así, sí nos vamos a tener que movilizar para parar esto. Vamos a ver cómo. Yo espero ellos, como dijo el dictador, que paguen ellos. que paguen ellos. A mí me dijo una paisana, ¿pero qué podemos hacer? Hay que pedirle a Dios el cambio. Ese también está en el Proa, ¿eh? Dios también quiere que tú tengas que trabajar y luchar por tus derechos. Así es. Tú eres todo a Dios, tú eres el que vas a luchar. Compañera, yo creo que se van a interponer demandas y va a ser importante lo que se pueda hacer ante el Congreso. Y también al Poder Legislativo, porque es el que más la está regando, porque le está autorizando todo este desgraciado. Sí, le vamos a pedir que pida la palabra nada más, eso sí, por una cosa de disciplina. Yo creo que toda esta información